Es una alegría poder compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias a la audiencia por permitirnos este ejercicio comunicacional abordando una temática que nos ayude a reflexionar. Hay una crítica al modelo que transita Argentina en términos de capitalismo, un modelo dual se dice. Se mantiene un capitalismo que no genera empleo e inclusión social para todos, es como que existe una población sobrante. Esta dualidad estructural haría difícil la confluencia de esas dos Argentinas que tienen su propia velocidad cada una y comparten un mismo territorio. Se ejemplifica afirmando que hay un segmento de la población que consume las torres de Puerto Madero, accede a la tecnología de punta, compra automóviles de alta gama, viaja al exterior y veranea en lugares de excelencia. A la vez, sigue habiendo más limpiavidrios, más vendedores ambulantes, servicio doméstico y crecen los sectores de baja productividad que no aportan al crecimiento o la economía no formal. Sin embargo, existe otra visión que expone que desde 2003 se ha vivido un periodo excepcional del país, incluyendo la perspectiva económica. No obstante, se suceden los enfrentamientos en materia estadística. Hay números que hablan del 27% de pobreza y otros que la reduce a menos del 6%. ¿Dónde está la verdad? También hay algunos que en su crítica sin matices no observan nada bueno hecho desde el 2003, lo que a todas luces aparece como una enorme exageración. ¿Por qué los argentinos somos incapaces de intentar una síntesis prudente y basada en la moderación que las circunstancias estarían exigiendo? ¿Hay una sociedad fracturada? Es un tema que merecería un análisis muy ponderado y que nos excede en este programa. El conflicto latente luce a la vista, no es posible negarlo, tanto de la política como de los movimientos sociales y sindicales. También está presente en la vida cotidiana de la población. Acerca de la institucionalidad de la Argentina, también parecería haber importantes diferencias y convendría dedicarle tiempo y reflexión. Primero para comprender qué significa la institucionalización y luego analizar cómo se materializaría de manera equilibrada. Sería igualmente valioso poder debatir con amplitud la posición y rol de la Argentina en el campo internacional. Todo un tema. El especialista que hoy nos acompaña nos va a ayudar muchísimo en esto, ya que el programa de hoy nos presenta la oportunidad de comprender mejor estas complejidades temáticas, y la presencia, como decía, de nuestro especialista de hoy, nuestro amigo, querido amigo, Atilio, el doctor Atilio Borón, sociólogo, politólogo, con amplio reconocimiento nacional e internacional. Seguramente si lo escuchamos con atención nos va a ayudar por lo menos a discernir y cada uno después saque sus propias conclusiones. Atilio, gracias por estar, a pesar de tu gripe incipiente, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en Diálogo con Valor. Siempre es un placer dialogar contigo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Además, la verdad siempre es un placer muy grande también para mí compartir este momento en el programa. Muchas gracias. La Argentina, ¿es la maravilla que algunos afirman o el desastre que otros pronostican? ¿No hay término medio? Sí, Bueno, no, mira, vos planteaste muy bien la visión maniquea que prevalece en la política argentina. Ni la economía argentina es un desastre absoluto, como muchos dicen, ni es la panacea a la cual todo el mundo mira para buscar inspiración y guía. Digo esto, o sea, hay que hacer un balance mucho más cuidadoso, mucho más calificado, ¿no es cierto? Eso, evidentemente del 2000 para atrás, para acá, ¿no es cierto? Ha venido habiendo una serie de cambios importantes, alguna expansión de las políticas sociales que hacían falta, ¿no es cierto? Y que eran políticas en las cuales existía un amplio consenso. Tomemos el caso de la asignación universal por hijo o la expansión del régimen jubilatorio. Digo, todo eso son cuestiones que son muy importantes y son realmente mejoras en la calidad de la sociedad. Pero también es cierto que sobreviven problemas muy, muy serios que al cabo de tanto tiempo no han sido resueltos. El tema de la pobreza es un tema realmente muy importante en la Argentina, que mal se disimula cuando se dice, bueno, la temporada turística fue fabulosa, lo cual es cierto, fue fabulosa, sí. Pero para eso no hace falta más que haya 5 millones de argentinos con buen poder adquisitivo. Los otros 35 millones lo miran desde afuera. No estoy diciendo que ese número es real, pero digo, en sociedades de este tipo, que son sociedades a dos velocidades, como le dicen los europeos, hay algunos que van muy rápido y que tienen cierta posibilidad
de disfrutar y ciertos bienes y vacaciones, entretenimiento, etcétera. Y hay otros sectores sociales que han quedado muy, muy postergados, ¿verdad? Entonces, el problema que acá tenemos un poco lo planteó el economista francés Thomas Piketty, que recordarás, vino hace muy poco, donde él le dijo a la presidenta que sería bueno mejorar la transparencia de las cifras, de los números, porque el problema que tenemos, para responder claramente a tus preguntas, es que los números con los cuales contamos no son muy confiables. Tomemos el caso de pobreza. Pobreza, cuando a mí en un momento determinado me preguntaron qué opinaba yo sobre un índice de pobreza que había publicado el INDEC y que daba este 6% al cual vos te referías, bueno, yo me rehusé a hacer la entrevista y le expliqué a la persona de la producción por qué. Le dije, mire, 6% es la cifra que tiene Dinamarca. Digamos, Estados Unidos tiene 15% bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo cree usted que yo puedo salir a decir que en la Argentina hemos bajado al nivel de lo que es Dinamarca, el combate a la pobreza, o que tenemos 3 veces menos proporción de pobres que los Estados Unidos? Es insostenible. No sabemos los números. Algunos tanques de pensamiento de la oposición, de una derecha muy conservadora y muy cerrilmente opuesta, dan cifras también que son extravagantes, 40, 50%. En realidad, digamos, yo creo que el punto de equilibrio más o menos está entre el 25 y el 30%, lo cual es un número importante, ¿verdad?, que ha demostrado ser muy difícil de perforar. Es muy, muy interesante y muy, muy ponderado tu análisis, muy bien. ¿Qué se está jugando, vos que tenés tanta experiencia en América Latina, qué se está jugando hoy en América Latina y cómo juega la Argentina en ese contexto? Bueno, mira, lo que se juega hoy en América Latina es el sostenimiento de la primacía internacional que Estados Unidos supo tener desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, queda como la gran superpotencia, ¿verdad? Superpotencia económica, militar, política, en todos los órdenes. Y eso fue un poquito contrabalanceado por la Unión Soviética mientras duró, hasta el año 91, 92, cuando aquel experimento se desplomó, ¿verdad? Y aquel sistema bipolar, basado en lo que los teóricos llamaban el equilibrio del terror atómico, ¿verdad?, que hacía que no hubiera guerras, porque si había guerra se acababa el planeta, dio lugar a partir del 92 a una expectativa muy ilusoria, ¿verdad?, de que había comenzado el nuevo siglo americano. Cuando digo muy ilusoria, digo no solamente lo era para mí como observador y como persona que vivió largos años en Estados Unidos y estudia el tema, sino inclusive para quien a mi manera de ver es la mayor cabeza estratégica de los Estados Unidos hace mucho tiempo, que es Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Que es un hombre de una experiencia extraordinaria. Él fue el fundador de la Comisión Trilateral, ha sido jefe del Consejo Nacional de Seguridad con Carter, y desde Carter para acá, es decir, desde el 1976 hasta hoy, su voz se escuchó con mucha fuerza en la oficina oval de la Casa Blanca. Y Brzezinski es un tipo que hace ya unos años viene advirtiendo de que Estados Unidos inició un proceso de decadencia y de declinación, y que esa declinación es imparable. Dice, lo que podemos hacer es lentificar el ritmo, tratar de que la caída no sea muy fuerte, o sea, hacer un soft landing, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, vamos a hacer un aterrizaje. Esto no sigue volando, pero evitemos el crash. Evitemos que el avión se estrelle. Tenemos que ensayar un aterrizaje suave, y entonces en ese contexto, en un mundo que se le ha puesto muy complicado a Estados Unidos porque la situación de Medio Oriente escapó totalmente a su control, ¿verdad? Ni siquiera puede contar con un aliado fiel como Israel, porque Israel, en la locura fundamentalista en la cual está aprisionado, sale con políticas que Estados Unidos no comparte. Pero bueno, Israel está en la región, ¿verdad? Israel ha insistido mucho en avanzar en una dirección de guerra contra Irán. Estados Unidos no quiere. Absolutamente. Y es más, ha habido declaraciones de altos mandos militares ante el Congreso norteamericano, uno de los cuales llegó a decir: para nosotros y para la política de Estados Unidos en Medio Oriente, Israel, de haber sido un gran socio, se ha convertido en un lastre.
Israel es hoy parte del problema, porque impulsa, digamos, a una política que genera anticuerpos que después Estados Unidos no puede controlar. Entonces tenés Estados Unidos con un problema grave en Medio Oriente, tenés el problema del Estado Islámico, el califato, esta gente, digamos, criminales que están degollando, asesinando, fusilando, que en parte fueron creados por una política torpe, para no usar una expresión más dura, de Gran Bretaña, Estados Unidos y Israel. Esto lo reveló Snowden y están los Wikileaks, digamos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que de esa manera, creando estas milicias fundamentalistas islámicas, sunitas, podían combatir a los chiitas que estaban en Irak y en Irán. Y le salió el tiro por la culata, como le salió por la culata a Osama Bin Laden, como, digo, no aprenden, como le salió por la culata el tiro con Saddam Hussein, que también fue... Entonces, tenés Medio Oriente en llamas, Europa al borde de una guerra. El Papa Francisco, digamos, no es un hombre de hacer afirmaciones así bombásticas, dijo, está en marcha una tercera guerra mundial. Y los europeos están muy preocupados, porque incluso cuando Merkel fue a ver a Obama hace poco a Washington, una de las cosas que le dijo, se filtró a la prensa, es, bueno, Estados Unidos siempre tiene una actitud muy favorable a la solución militar, pero recuerde usted de que en Europa en el siglo XX se libraron 2 guerras terribles en nuestro territorio, y ahora se quiere que se libre una tercera, de vuelta, que destruya Europa, porque una guerra en donde Rusia va a estar de un lado y la OTAN del otro, es una guerra que por lo menos va a tener armas tácticas atómicas empleadas por ambas partes, lo cual sería un desastre. Un desastre. Entonces, en ese contexto, vos decís, bueno, América Latina, ¿qué juega? Bueno, juega el papel de el reaseguro, la retaguardia, en el caso de que todo aquello termine mal, bueno, por lo menos preservar el control de esta región del mundo. Entonces, esto lo han venido haciendo de manera sistemática, ¿verdad? Primero con México, que prácticamente ha sido incorporado a los Estados Unidos, desgraciadamente, con el costo que vemos, ¿no? El tema de la guerra al narcotráfico, los consejos equivocados que dieron los Estados Unidos de resolver la cuestión del narcotráfico con las Fuerzas Armadas, cosa que por suerte acá en la Argentina no estamos haciendo, aunque acá nos aconsejan hacer eso, pero sí, en Estados Unidos ellos no lo hacen, separan muy bien control policial de lo que es la Fuerza Armada, y tenés un México que se ha transformado en un gigantesco cementerio, en donde los horrores de la dictadura militar argentina son juego de niños al lado de lo que pasó en los últimos 12 años, ¿verdad? Entonces ellos lo que quieren es asegurarse gobiernos absolutamente incondicionales, en lugar de tener gobiernos amigos, con los cuales pueden tener algunos disensos en algunos puntos, quieren gobiernos absolutamente, totalmente alineados, que estén dispuestos a albergar bases militares con armamento nuclear. Digamos, hay un problema muy grave hoy. Hasta hace 10 años América Latina era una zona desnuclearizada. Sí, claro. Hoy en día no. Puede haber armas nucleares en Malvinas, ¿verdad? Y por algo los ingleses y la OTAN no han aceptado una inspección, y puede haberlas en las bases que tienen Estados Unidos en Colombia. Entonces, en ese escenario, Argentina y América Latina adquieren una relevancia enorme y están tratando por malas maneras de tener a estos gobiernos encuadrados, cuando lo que podrían hacer es tratar de establecer una relación madura, decirle, mire, hay una situación internacional muy delicada, sabemos que ustedes están haciendo un gran esfuerzo para desarrollar sus países, vamos a aflojar algunas de las políticas que hemos promovido, y que la verdad, hoy en día el Banco Mundial se hace la autocrítica, dice que, por ejemplo, que las AFJP fueron una estafa gigantesca, ya no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, dicen nos equivocamos. Bueno, entonces ayúdennos a desarrollarnos, tengamos una relación razonable, no nos metan en los conflictos internacionales, no queremos meternos en los conflictos de usted, pero tampoco vamos a ser hostiles contra Estados Unidos. No hay ninguna razón para decir vamos a hacer quebrar lanzas contra Estados Unidos, pero déjennos vivir, y no lo entienden. Pues sabes que esta reflexión tuya me lleva... Yo conocí mucho a quien fue el rector de la Universidad Centroamericana, a José Simeón Cañas. No, a Javier Gorostiaga. Ah, sí. Español. Sí, jesuita español, claro, lo conocí yo también. Fui muy amigo de él. Cuando creamos la Asociación Cristiana de Jóvenes de Centroamérica, establecí una relación con él muy buena. Y recuerdo una frase que me dijo en una reunión ahí en Nicaragua. Me dice, mira, Norberto, los norteamericanos saben destruir,
pero tienen enormes dificultades para construir sobre lo destruido. Absolutamente. Y la prueba es que fíjate lo que hicieron en Irak. Claro. Destruyeron una de las cunas de nuestra civilización occidental. Irak, que fue, digamos, Claro. el alfabeto empezó por ahí, todos, digamos, los grandes monumentos históricos que vienen de aquella época, lo que están haciendo con Siria, Impresionante. ¿verdad? Tienen una enorme incapacidad para realmente para construir, y yo creo que Javier Gorostiaga, ¿no es cierto?, fue un hombre, yo lo quise mucho, sacerdote jesuita vasco, Sí, notable, era un notable. hombre notable, era un talento extraordinario, y él estaba muy preocupado, por ejemplo, con la política estúpida que Estados Unidos estaba Absoluta. siguiendo con Nicaragua. Con Nicaragua. Él decía, ¿cómo van a minar nuestros puertos en Nicaragua? Minar los puertos de Nicaragua, pero si acá en Nicaragua no hay ni una embarcación que pueda poner en peligro, pero no Estados Unidos, ni siquiera un callo de esto que está perdido ahí en la península de Florida. Sin embargo, lo hicieron tontamente y todavía no pagan la indemnización. ¿Podés creer eso? Después de 40 años no han pagado la indemnización. Hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia diciendo que tienen que pagar una reparación. No pagan, o sea, se comportan de una manera que realmente yo a veces digo, pero es necesario que una potencia como Estados Unidos, digo, ¿cuánto era? No, eran 20, 25, 30 millones de dólares de reparación para que esta pobre gente en Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. El segundo más pobre de América Latina. Sí, pudiera, bueno, nada, no le pagaron nada y encima de prepotencia. Entonces, absoluto. Y decime, y en este marco, ¿cómo ves ese acercamiento Cuba-Estados Unidos? Yo lo veo muy positivo. Yo creo que es el reconocimiento de un fracaso que tuvo Estados Unidos. Lo dijo honestamente John Kerry, ¿no es cierto?, el secretario de Estado. Dijo, durante 50 años tratamos de aislar a Cuba y terminamos aislados nosotros. Entonces hay que cambiar esa política. No sirvió. Lo único que sirvió fue para empobrecer al pueblo cubano, hacerlo padecer sufrimientos innecesarios, privarles de medicinas, digo, porque si vos te pones a ver los efectos del bloqueo, por ejemplo, en el área de salud han sido terribles. Ojo, con esto no quiero decir de que la gestión macroeconómica de Cuba hubiera sido impecable. Digo, yo he conversado muchas veces en Cuba señalando errores que yo creo que iban más allá del bloqueo y que la gente me ha aceptado, pero pasa que el bloqueo es como una neblina que hace imposible ver los detalles y que colorea todo. Claro, y a veces justifica los errores propios. Justifica los errores propios. Por eso creo que fue una política estúpida de los Estados Unidos. Seguro. Dejarlos. Y además fue una política que perjudicó al pueblo cubano. Por ejemplo, el tema de Internet. El otro día yo me enojé mucho con una nota de Andrés Oppenheimer en La Nación. Decía, lo que Cuba necesita es el acceso a Internet. Yo hice una crítica simplemente mostrándole un mapa de las redes submarinas de Internet y cómo ninguna de esas redes submarinas pasa por Cuba. Digamos, ¿por qué? Porque Estados Unidos tomó la decisión, vuelvo a repetir, estúpida hasta la médula, a comienzos de los 90, cuando empieza la gran expansión del Internet, de que Cuba también tenía que ser informáticamente bloqueada. Cosa que no lo estaba al principio. Al principio Cuba tenía un cable submarino que venía de Jamaica y bueno, Estados Unidos le obligó al gobierno de jamaiquino, le dijo, les mando todos los jamaiquinos que tengo en Nueva York de vuelta y les corto las remesas y ustedes siguen dándole a Cuba, que es santuario de terroristas, etcétera. Y después hicieron lo mismo con los dominicanos. Entonces los dejaron, claro que necesita Cuba Internet, pero si no hay Internet en Cuba, es porque Estados Unidos se lo negó. Ahora Obama recién acaba de autorizar hace una semana que una compañía grande de Estados Unidos tire un cable submarino y bueno, ahí entonces veremos si el gobierno no quiere que haya Internet para todos o si es que ahora, habiendo el cable, digamos, cualquiera puede acceder. Sí. Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir, ¿no? Seguro. Y la revolución bolivariana, vos que conocés mucho el tema de Venezuela, ¿cómo estás viendo su orientación? ¿Hacia dónde va después de la muerte de Chávez? Bueno, la muerte de Chávez fue un golpazo brutal, ¿no es cierto? Una muerte dudosa. Te diría yo de que es una muerte tan dudosa como la de Nisman. ¿Sí? Sí, claro. Hay mucha evidencia de que esa no fue una muerte natural. Es todavía prematuro, tal vez en un tiempo más podemos dedicarle, si querés, un programa a hablar de esto. ¿Cómo no? Porque hay toda una línea de trabajo que viene haciendo la CIA junto con algunos laboratorios y que tienen que ver con la posibilidad de inocular células cancerosas, digamos. Es todo un tema siniestro, macabro, pero hay algunas evidencias. Te digo una sola nomás. ¿Cómo no? De 6 laboratorios de punta a nivel mundial de análisis oncológico, ¿verdad?, a donde fueron remitidas muestras de los tejidos cancerosos de cáncer,
los 6 laboratorios dijeron de que eran tipos de cáncer absolutamente raros, muy muy raros, pero un laboratorio de ellos, no sé si fue el japonés o el sueco, dijo que era un cáncer artificialmente creado. Opa. Te digo, el gobierno venezolano está actuando con una enorme prudencia en este terreno, porque Sí. imagínate vos las implicaciones que tienen de que esto se llegue enorme. a comprobar. Pero este es uno de los 4 o 5 datos, te doy uno solo, otro día si quieres hablamos. Entonces, la muerte de Chávez fue una gran conmoción. Y ahí lo que pasó fue que Estados Unidos pensó que todo aquello se venía abajo. Hicieron una lectura torpe, como le hicieron en Chile en el 73, cuando apresuraron el golpe de Estado, ¿verdad? Pensaban de que ya Allende se caía, y claro, Allende en las elecciones de marzo del 73 sacó más votos que nunca. Entonces dijeron golpe. Y acá optaron por una variedad nueva, que tiene que ver con esto de Eugene Sharp y todas las técnicas no violentas, etcétera, que en realidad son muy, muy violentas, porque si algo ha habido en Venezuela mucha violencia, fue tratar de desestabilizarlo a partir de grandes protestas callejeras, en donde se decían que eran universitarios. Después se descubrió que no, que ninguno prácticamente de los chicos que fueron detenidos en Venezuela, en esas famosas guarimbas, o sea, las trincheras callejeras, Sí. no eran estudiantes universitarios, y algunos de ellos confesaron los que le pagaban. Bueno, con esto que te quiero decir, ellos se desesperaron al ver de que Maduro no caía. Lanzaron esta ofensiva, 43 personas murieron, grandes destrucciones de edificios públicos de transporte, y la cosa siguió su curso. Y ahora volvieron a la carga. Ya el día de hoy ha habido 4 incendios en las zonas, digamos, de Maracaibo y el Táchira, otra vez, y destrucción de camiones con abastecimiento, porque creen de que hay que cambiar el gobierno. Y yo digo, yo entiendo una oposición que diga que hay que cambiar el gobierno. Lo que yo no puedo aceptar, una oposición que diga hay que cambiarlo a la fuerza y al margen de la Constitución. Pero ¿sabes cuál es el modelo que tiene en mente Estados Unidos? El modelo ucraniano. O sea, hacer una gran manifestación en la plaza principal, aun cuando los tipos que estaban ahí era un grupo predominantemente de neonazis, ¿verdad? A los cuales la secretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos les llevaba botellitas de agua y caramelos y pancitos para que pasaran la noche, porque era muy frío todo aquello, y acabar con el gobierno así rápido, cuando en Venezuela la Constitución establece un procedimiento. Está el referéndum revocatorio. Claro, ellos podrían apelar al referéndum revocatorio. Yo, para mí, una oposición que diga queremos un referéndum revocatorio merece todo mi respeto. Ahora, cuando me dice hay que sacarlo ya, bueno, eso no es oposición, eso es sedición. Y en Estados Unidos se castiga con 20 años de cárcel, ojo, y hay varios, yo tengo varios ejemplos de gente en Estados Unidos, ahí en mi blog los he puesto, entre ellos este famoso clérigo egipcio que nos acusaron, ¿te acordás? Sí. De haber sido el mastermind de las bombas que querían poner. 20 años de cárcel le dieron al tipo. Y a otros que eran colaboración con una agencia extranjera le dan prisión perpetua. Entonces digo, no me los presentes como combatientes de libertad a gente que son sediciosos, ¿no? ¿Cómo estás viendo la Argentina que viene? La veo muy complicada, la Argentina. Creo que ha habido una exasperación de esa intolerancia tan propia de nuestra cultura política, ¿verdad? Ese maniqueísmo, para usar una expresión que utilicé cuando comenzamos la entrevista, ¿verdad? Los buenos y los malos, los buenos todos de acá, los malos todos de allá. La verdad, en política nunca se ajusta a esa simplificación. Creo que ha habido una exasperación muy grande por parte, digamos, de todos los actores políticos. Creo que el gobierno de alguna manera ha alentado eso, y la oposición ha redoblado la apuesta. Te digo, y lo digo responsablemente. Digo, cuando vos ves una persona como el doctor Sapsay, ¿no es cierto?, haciendo el discurso que hizo en el coloquio de IDEA, digo, un hombre razonable, yo he conversado con él, he estado, digamos, y de repente salir a decir las cosas que dijo, o bueno, para ni hablar de Lelita Carrió y algunos otros personajes, me parece que todo eso no ayuda a la vida política argentina. Esas expresiones extremas, fanáticas,
ultramontanas, realmente no permiten crear una comunidad política, en donde digamos, bueno, vamos a aceptar que el otro, ¿no es cierto?, tiene derechos, puede equivocarse, no pensemos que todas las equivocaciones se basan en una mala voluntad. Digamos, el gobierno ha hecho algunas cosas bien y otras cosas mal, no cabe ninguna duda. Y la oposición, la verdad, ha hecho muchas cosas mal y algunas pocas cosas bien. Por empezar, ha demostrado tener una incapacidad fenomenal para deponer personalismos, primogenituras y todo lo demás para decir, bueno, vamos a organizar una fuerza opositora real. No tenés nada de eso. Hoy en día, digamos... Al contrario, hay una holgazanería de la oposición muy seria, porque en un momento como este tan complicado, tan complejo, tenés que presentar una alternativa. Una alternativa. O sea, presentala. Esta es nuestra alternativa que se opone ideológicamente o conceptualmente a lo que está. Pero esto de denostarnos mutuamente, claro, es algo que aún en otros países de América Latina vos no lo notás con tanta virulencia. No. Te digo que incluso hasta te diría que en Venezuela es menos virulento que acá. ¿No es cierto? Sí, en Venezuela es menos virulento que acá. Digo, en Venezuela tenés esta persona que es realmente una líder sediciosa, como María Corina Machado, circulando, yo la he visto en las calles, digamos, circulando sin guardaespaldas, y por ahí alguien le dice algo, pero nada más que eso. Acá de repente se me hace difícil ver a algunos políticos circulando tranquilamente por las calles, te digo francamente. Bueno, recordate lo que pasó en el 2001, que se vayan todos. ¿Te acordás? Entonces, sí. Entonces yo creo que ahí hay un problema, digamos, de una intolerancia, una incapacidad, una negativa a querer discutir ideas. Y te digo, yo creo que es una pena. Creo que dentro del gobierno tampoco se han discutido ideas. Yo creo que eso ha sido una pena muy grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para mejorar el régimen tributario? Exactamente. Bueno, era una discusión que estaba en ciernes y bueno, Cristina hace 2 años en un discurso de inauguración dijo que ese tema no se hablaba. Bueno, pero lo que pasa es que así como está la Argentina, tiene una estructura tributaria que es incompatible con garantías de justicia social. Totalmente. Entonces hay que discutir. El gobierno no quiere. Bueno, la oposición no tiene ninguna idea. Porque si vos dijeras, el gobierno no quiere, pero la oposición tiene un proyecto fundado. Claro. El gobierno no tiene, la oposición no tiene nada, tiene palabras, denuncias que después quedan en el aire porque no tienen sustancia, ¿verdad? Entonces esto me parece que crea un clima complicado. De todas maneras, me parece a mí que hay que tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para llevar este barco a buen puerto y llegar a las elecciones de octubre un marco de la mejor normalidad posible y garantizar de que, bueno, lo que venga después, que nadie sabe, porque 6 meses, 7 meses... Es una eternidad, Carlos. Es una eternidad, la Argentina es una era geológica. Y es importante en ese marco, Atilio, también el rol de la ciudadanía y el rol de las organizaciones sociales, ¿no? Contribuir a generar ese espacio de diálogo, de reflexión, que a veces la dirigencia política olvida. A veces olvida o no quiere. O no quiere. Más. Y esto de los egos que vos mencionabas, esto de tener las hegemonías, la imposibilidad de poder ponernos de acuerdo en las cosas básicas, es casi inconcebible, ¿no? Es casi inconcebible. Además tenemos un problema adicional que es la crisis del periodismo a nivel mundial, ¿verdad? Que es un tema que Ignacio Ramonet, que creo no sé lo lo conozco bien. Claro, Ignacio viene ahora dentro de un par de semanas acá a la Argentina, ¿verdad? Y él ha hablado mucho, o sea, la decadencia del periodismo como elemento que ayuda a la ciudadanía, ¿verdad? Cuando vos mirás el panorama periodístico argentino, lo que encontrás son publicistas a favor del gobierno o publicistas en contra del gobierno, pero no encontrás análisis. El caso de Nisman fue una cosa terrible. La liviandad con la cual se habló o de suicidio o de homicidio de esto, hasta que finalmente hace pocos días salió una jueza, Lucila Larrandart, que publicó un artículo en página 12 extraordinario. Ella es una doctora en Derecho Penal e hizo un análisis realmente devastador de la denuncia de Nisman, siendo una persona muy independiente, y que hoy, bueno, fue ratificado días pasados con la decisión del juez Rafeca, que cuando miró la denuncia, vio que la denuncia era insostenible. Sin embargo, ¿cuántos periodistas de renombre dijeron que eran denuncias tremendas que con esto ocasionaban la caída de la presidenta o el juicio político? Digo, se juega mucho con las palabras acá.
Atilio, gracias mil por haber estado con nosotros. Como siempre, el tiempo es escaso y tirano, pero vamos a volver a conversar en algún momento sin fiebre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la próxima vez sin fiebre. Totalmente. Y gracias por habernos acompañado, Bueno, Atilio. gracias a usted y perdón si he tenido una locución muy afiebrada por momentos. No, al contrario. Ha sido Atilio Borón, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Andicamina, con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.